¿Está permitido el uso de coros y solistas en la Iglesia de Cristo? Introducción. El entretenimiento musical está invadiendo a la Iglesia de Cristo. La tendencia de la música instrumental fue la de secularizar la música de la Iglesia, haciendo que la música le diera el gusto al mundo y no a Dios, logrando que el canto animara a las personas por medio del uso de coros, solistas y equipos de alabanza que se lucieran frente a la congregación. Ni los instrumentos mecánicos de música, ni los coros, ni los solos son formas de música aceptadas por Dios en la adoración congregacional de la Iglesia de Cristo. Otras innovaciones tales como batir palmas con las manos, golpear el pie en el piso, tararear la melodía y las imitaciones vocales de instrumentos musicales son igualmente no escriturales. Los historiadores de la Iglesia registran el uso de coros en fecha posterior al primer siglo y describen que la adoración en la Iglesia del primer siglo era exclusivamente congregacional. Definición de solo y coro. Un solo o un coro, por definición, excluyen al total colectivo, es decir, al resto de los miembros de la asamblea. El solista del momento o el coro, o cualquier otro número selecto de cantantes, se aíslan a sí mismos con el fin de presentar un programa de la música especial, ya sea uno o varios cantos, convirtiéndose esto en una adoración no bíblica en la casa del Señor. Pero, ¿en qué se basan los que apoyan el uso de coros y solos? Dicen que Pablo, en 1 Corintios 14, 15 y 26, se refería a que había solistas cantando en la adoración a Dios, porque en esos pasajes usa el adjetivo cada uno. Veamos cómo aclaramos su confusión. En primer lugar, dice 1 Corintios 14, 15 y 26, que pues cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Sin embargo, la pregunta de Pablo, ¿qué hay, pues, hermanos? Y su correspondiente respuesta de que se hiciera todo para edificación, viene en medio de una reprimenda que el apóstol les daba a los santos de Corinto, los cuales abusaban de los dones espirituales que estaban a su disposición. Es apropiado buscar autoridad bíblica para permitir el uso de coros y solos en la adoración cuando el texto se refiere a una reprimenda. Pablo usó el adjetivo cada uno porque los hermanos de Corinto, por el abuso que le daban a sus dones recibidos, mostraban un individualismo egoísta. Algunos usan 1 Corintios 14 para abogar por los solos. Sin embargo, debemos recordar lo que se dice en el verso 26. El contexto se refiere al ejercicio de los dones espirituales, versículos 23 al 40. 1 Corintios 14:26 hace referencia a que es posible que hubiera en esa iglesia del primer siglo alguien con el don milagroso de cantar una alabanza que se le había revelado divinamente, por lo que simplemente esa persona cantaba un himno o alabanza unido y seguido por toda la asamblea, lo cual vendría siendo un equivalente rústico o primitivo de lo que hoy es un director de himnos. Otro punto, los que abogan por tener solos y coros en el culto de adoración sostienen que el significado de los pasajes de Efesios 5:19 y Colosenses 3:16 permiten tal uso. Efesios 5:19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Por ejemplo, algunos dicen que si un individuo sabe hablar o leer a la congregación, él o ella pueden también cantar
el mismo material a la congregación. Dicen que no hay diferencia significativa en cantar y decir alabanzas. Es verdad que lo que dicen los textos mencionados comparten un factor común. Todos enseñan y amonestan, pero no son iguales. El canto se hace de manera que cada uno de la asamblea participa al mismo tiempo, mientras que por definición y por diseño, en la predicación o en la lectura, no puede y no deben intervenir todos al mismo tiempo como en el canto. Solo interviene la persona que da la lectura, la que da la enseñanza o la que predica solamente. Si no hubiera autoridad separada para cada uno de los actos del culto de adoración, se crearía una confusión y hubiera una violación directa del principio de paz y de orden que debe ser mantenido en la adoración pública. Primera de Corintios 14, 31 y 40. Una simple lectura imparcial de Efesios 5:19 y Colosenses 3:16 deja al lector con un claro sentido de lo que Dios quiere, que la iglesia se congregue y canten juntos. El lector imparcial no obtendrá la impresión de que Pablo estuviera incitando a que hubiera coros y solos en la adoración a Dios. Otra objeción de los partidarios de esa música especial es para aquellos que se oponen a los coros o solos en la adoración. Dicen que cuando cante la congregación entera, ésta debe cantar cada palabra simultáneamente. Esto, como usted lo puede ver rápidamente, excluiría a que se cantaran los himnos que se componen de partes predominantes de bajos o altos, en los cuales algunos cantantes tienen unos cuantos segundos de silencio mientras que los otros cantan. En otras palabras, mientras nosotros decimos, ustedes no pueden tener coros y solos, ellos nos señalan y dicen, si nosotros no podemos tener coros ni solos, ustedes no pueden cantar en armonía a cuatro partes, que es la estructura de la música con respecto a la composición y a la progresión de acordes. El canto debe ser para agradar a Dios y debemos cantarle ordenadamente. Primera de Corintios 14:40. Además, cuando se puede cantar en armonía los bajos, los altos y todas las voces de la congregación, se cantan el uno al otro, mientras que cuando los solistas o los coros dan su presentación, se excluye al resto de la congregación, la cual permanece callada. Otro punto, algunos insisten en que las congregaciones deben requerir el uso de un equipo de alabanza para reforzar y enriquecer el canto congregacional. Los equipos de alabanza son hombres y mujeres que se colocan frente a la asamblea o esparcidos a través del auditorio con sus propios micrófonos para reforzar y enriquecer el canto congregacional. Sin embargo, muestran una ostentación y lucimiento personal que están fuera de la voluntad de Dios. En lugar de ello, otras congregaciones tienen una clase o taller de canto fuera del horario del culto de adoración, con el propósito de aprender a cantar en forma ordenada los himnos. Conclusión: los coros y los solos, así como el uso de instrumentos en la adoración a Dios, son una violación a las instrucciones de Dios. Es un pecado del cual se necesita arrepentir. Romanos 3:23. Hebreos 2:12 nos dice que cuando la iglesia del Nuevo Testamento adora a Dios a través del canto, Cristo está en medio de la congregación cantando con nosotros. No dice que Cristo esté cantando como solista, sino que lo hace congregacionalmente en medio de ella. Cuando Cristo dice, en medio de la congregación te alabaré, cantaré alabanza, versión KJV, nos da una indicación clara de que el canto es congregacional. ¿Qué más prueba queremos que esta que nos da Cristo de hacer las cosas como le agradan a Dios, o de hacerlas con el propósito de producir una alternativa estética